mundo está dado vueltas, entonces pasan muchas cosas que nos obligan a recalcular y en otro sentido, porque nos preocupa, porque vemos cómo poder hacerlo de un modo diferente ante la imposibilidad de que las personas estén juntas para que no haya contagio. Nos han dicho en el arranque del programa, la mitad de la población mundial se va a contagiar este año. Entre el 50 y el 70, dijo este prestigioso médico, biólogo evolutivo que vive en Nueva York, que es argentino. Bueno, con motivo de todo eso se suspendió la cumbre climática hasta el 2021, la que se iba a desarrollar este año. Así que vamos a hablar con Thaís Gadea Lara de eso. ¿Cómo estás, Thaís? Muy buen día. Hola Sergio, hola Juan, ¿cómo están? Yo no estoy mirando plantas, estoy mirando mi café, voy a confesar, chicos, o sea, lo necesito a la mañana. ¿Qué estás mirando? Mi café. Ah, tu cafecito. Para arrancar, está muy bien, para arrancar. Oh, qué rico. Sí. Vaya si tomo mucho café en las COPs, en las conferencias climáticas. Pero sí, como bien decís, fue la noticia para quienes seguimos las negociaciones climáticas de la semana. El miércoles en la tarde de Argentina, ya la noche de Reino Unido, se tomó la decisión oficial por parte de ONU Cambio Climático y los gobiernos de Reino Unido e Italia, porque recordemos que este año Reino Unido preside la conferencia. Era una decisión obvia y quizás la que corresponde, ¿no? La de posponer la reunión. La reunión se iba a llevar a cabo en noviembre en Glasgow, en Escocia, y se decidió posponerla hasta una fecha a confirmar, pero ya se sabe que va a ser en 2021. Esto, recordemos que en una conferencia llegan a participar hasta más de 30.000 personas, ¿no?, de diferentes lugares, con lo cual, pensando en la situación en la que nos encontramos hoy, ¿no?, sería algo imprudente de realizar. Y también otra cosa que hay que entender es que no es que se llega a noviembre y ahí se trabaja todo, sino que se llega a la COP con un trabajo a lo largo de todo el año y ya ese trabajo se está viendo, ¿no?, dificultado por la pandemia. Entonces, por eso es también la decisión de posponerla. Recién, Thaís, hablamos con la coordinadora de la enseñanza sobre el ambiente y la sustentabilidad en todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, y nos hablaba de la eficacia que ha tenido el trabajo a distancia con los chicos y sus papás. ¿Crees que se podrá recrear una conversación profunda en estas preliminares que mencionás a través de las teleconferencias, con salas virtuales y todas esas herramientas que tenemos disponibles? A ver, yo creo que hay reuniones que sí, reuniones que no. De hecho, por ejemplo, el Comité de Adaptación hizo una reunión ya virtual, pero en el caso de una COP hay distintas variables que hay que tener en cuenta y por lo cual veo que es bastante dificultoso que sea virtual. Primero, la desigualdad de conexiones que hay en algunos países, ¿no?, que entonces no pueden tener la misma posibilidad de quizás estar frente a una reunión virtual. ¿Y quiénes tienen? ¿Cuáles son esos países que no tienen la posibilidad de contar con Internet? Un presidente de un país, me estoy imaginando, o sus ministros. Sí, no es solo, o sea, son grandes comisiones, los presidentes participan en discursos, pero después son, ¿no?, la delegación que hay detrás. Pero ese ha sido a veces el reclamo, por ejemplo, de algunos países africanos o países más en desarrollo, ¿no?, que las conexiones de Internet quizás no pueden ser. Pero igual me parece que el mayor argumento por el cual es dificultoso que una COP se pueda realizar, o sea, sería lo ideal que se pueda realizar, ¿no?, para también reducir las emisiones contaminantes de todos los que van. Pero también hay que tener en cuenta que las negociaciones más difíciles o la de los puntos más críticos se suelen resolver no en el plenario delante del micrófono, sino en lo que se llama reuniones informales, que, o sea, son reuniones quizás entre algunos de esos países que se ponen de acuerdo, o en algunos puntos críticos entre pasillos. Yo sé que puede resultar llamativo, pero es la modalidad, digamos, cuando hay tantos intereses en juego, ¿no?, la presencia física, ¿no?, también es importante. Y otro tema tiene que ver con que ya incluso en las reuniones físicas a veces se cuestiona, ¿no?, la transparencia y la posibilidad de participación en estas reuniones de la sociedad civil. Entonces también ahí
en lo digital habría que ver cómo se garantiza, ¿no?, esa participación de terceros como observadores. Es muy curioso, Thaís, lo que comentas, porque pienso que nos genera muchos pensamientos y en algunos casos hasta contradicciones internas. Recordemos la COP pasada, ¿no?, con todas las dificultades que tuvo, se iba a hacer en Chile, se pasó para otro país, se hizo en España, y en España recuerdo las salidas con vos que hablábamos, una decepción lo que acordaron los países o lo que no lograron acordar, digamos. Sí. O sea que también tenemos en claro que a veces con la presencia física tampoco es que resolvemos, no es que alcanza, digamos, no siempre, no en todas las ocasiones, no todos los años. Esto me parece que tiene que servir, no sé cómo lo ves vos, que conocés más sobre las negociaciones internacionales, sí, pero esto tiene que servir también como un llamado a que descubramos otros modos y no esperar a las COPs para poder resolver algo, porque también queda en claro, sí, que con reunirnos no siempre alcanza. No, bueno, y ahí me gustaría separar que en la COP se avanza en lo que es, ¿no?, la implementación del Acuerdo de París, pero hay muchas cosas relacionadas con el Acuerdo de París que van más allá de la reunión. Y de hecho, el mensaje que se dio esta semana, y un poco también el recordatorio por parte de la sociedad civil, fue: se pospone la COP, pero no se pospone la acción climática. Y me parece Totalmente. Que ahí está el foco de la cuestión, porque 2020 es un año clave en el que, siguiendo con el Acuerdo de París, los países tienen que presentar planes de acción climática más ambiciosos, lo que se conoce como NDC, y eso se tiene que presentar este año, no importa que la COP se haga el año que viene. Entonces, ahí va a ser interesante ver qué tipo de excusas quieren poner algunos países, ¿no? O sea, que no importa, o sea, física o virtualmente, vos vas a tener que presentar tu plan. Entonces, me parece que esto hay que diferenciarlo en lo que por una parte pasa, ¿no?, en lo que es el proceso de negociaciones, y por otra parte que ya estamos en un proceso de implementación del Acuerdo de París. Y esa implementación no sabe de suspensión ni de que se pospone a otro año. Entonces, eso va a ser interesante de ver, ¿no?, cómo se desarrolla este año, porque ya, por ejemplo, la semana pasada Japón presentó un nuevo plan y no tiene nada de ambicioso, presentó lo mismo que antes. Entonces, ahí va a ser interesante, ¿no?, de ver qué es lo que pasa este año. ¿Cuál es quizás algún temor que por justamente toda la crisis, ¿no?, del coronavirus, algunos países quizás lo utilicen como un argumento o excusa para decir que no están en condiciones de presentar todavía un plan? Sin embargo, a mí me parece, Thaís, que se contrapone a esta posible actitud de los gobiernos que pueden especular en la dirección que estás mencionando. Se va a contraponer, y me parece con mucha fuerza, una conciencia diferente de las personas. Las conversaciones que se están dando públicas hoy entre las personas comunes son muy diferentes a las que podíamos apreciar o tener en cuenta antes de que se produzca la pandemia. Hay otra conciencia del riesgo, nos sentimos más cerca de lo que significa un riesgo cierto, y cada vez con mayor eficacia se está demostrando que los virus que seguirán entre nosotros tienen que ver con el modo en que nos alimentamos, cómo consumimos y cómo producimos. De manera tal que qué deseable sería que se produzca este proceso de ciudadanos comunes pidiéndole a sus gobiernos más acción, ¿no? Sí, recordemos que venimos de un año en el que creció mucho la conciencia gracias a todo el movimiento que impulsó Greta Thunberg, ¿no? Claro. Y que antes eso no se había visto. Yo creo que el deseo, ¿no?, o esperanza es que toda esta acción y respuesta que se tiene ante una crisis por una pandemia se tenga también ante cambio climático. Hace poco leía en un artículo de por qué no reaccionamos ante la crisis climática de la misma forma que ante la crisis del coronavirus. Y una de las frases, o sea, que me llamaba la atención es decir, bueno, porque ya se sabe que no va a haber vacuna, ¿no?, para el cambio climático, y porque hace muchos años nos vienen hablando de cambio climático y no parece algo inmediato, ¿no? Entonces, como que ojalá haya un tipo de respuesta de todos los actores, ¿no?, público, privado, de la sociedad civil, de responder, porque es también una crisis y porque, como dijo Naciones Unidas, y va a sonar quizás chocante lo que voy a decir, pero va a haber más muertes por cambio climático que por la pandemia, ¿no?, a largo plazo, y por todos los efectos que tiene el cambio climático. Entonces, ojalá sirva también para una respuesta en ese sentido, y para que, sobre todo,
la reactivación, ¿no? Como recién escuchábamos a Martín, que explicó todas las causas, ¿no? Que están todos los factores involucrados para que se desate una pandemia como la de ahora, ojalá sirva para que la recuperación económica después de la crisis sea una recuperación basada en un modelo, ¿no?, de desarrollo sostenible y no que volvamos a lo que estábamos haciendo mal antes. Sí, por supuesto, decía que los efectos del cambio climático son devastadores, mucho más que la pandemia, pero digo, la pandemia nos acerca y nos hace ver la vulnerabilidad que tenemos frente, esta es una prueba, ¿no?, como algo cercano. Gracias, Thaís, por este rato con nosotros. Seguiremos en las próximas semanas muy de cerca todo este proceso de negociación y cómo se va encauzando, ¿no?